Buenos días a todos mis hermanos en la dispersión. Les saludo el hermano Osvaldo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Un vivo más. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Un video más en el cual vamos a estar juntos, vamos a estar congregándonos, vamos a estar impartiendo la segunda parte de la enseñanza que vimos en el último video. Bástate mi gracia, la famosa frase, lo que le contestó Jesús cuando Pablo le pedía por ese aguijón que tenía en la carne, que ahora lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver en la segunda parte. Pero bueno, unos días bastante lluviosos acá en Argentina y hasta donde tengo entendido prácticamente todo el continente americano. La verdad que sé que en Estados Unidos, sé que en Canadá ha llovido, sé que en América Central ha llovido, así que han habido días bastante lluviosos, con mal tiempo, con tormentas, así que pero bueno, acá en Argentina no ha sido tanto lo tormentoso, ha estado feo. Es más, anoche llovió acá, pero no ha sido una lluvia de gran envergadura. O sea, estuvo feo, pero hasta donde yo sé, en México, por ejemplo, y en América Central han habido fuertes tormentas. Así que, no, pero acá no ha sido tan bravo, no ha sido tan caudaloso la lluvia ni nada, pero bueno, no deja de molestar un poco el mal tiempo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos entrando en invierno, más o menos se condice con eso, pero en el hemisferio norte, ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, entraron en el verano, así que, pero bueno, pero igualmente sabemos que esa zona es un clima tropical y las tormentas son distintas a lo que es a esta parte del plano terrestre. Son tormentas a veces más violentas, más huracanadas, más... Así que, pero bueno, bueno, vamos a empezar con la segunda parte que dejamos el otro día. Bástate mi gracia, la contestación que le dio Jesús a Pablo cuando habló de eso. Así que bueno, el otro día estuvimos viendo básicamente el tema de la gracia, que no somos salvos por obras. Estuvimos viendo que somos salvos por gracia, que la mayoría de las religiones y las denominaciones o se van al extremo de salvos por gracia y no tenemos nada que hacer, o se van al extremo de que es necesario las obras para ser salvos. Así que bueno, estuvimos ocupándonos de eso en el último vivo y viendo muchas escrituras, y hoy vamos a seguir con el tema de las escrituras, enfocándonos en la gracia, ¿no? En por qué somos salvos, que realmente somos salvos por gracia, que no necesitamos hacer obras para ser salvos, sino que las obras que hacemos, las hacemos porque ya somos salvos, las hacemos en agradecimiento a Jesús, las hacemos porque es la manifestación de quién somos. Así que eso es lo que vamos a seguir viendo hoy y vamos a seguir confirmando con escrituras como lo vimos en el último video. Vamos a Romanos capítulo 4, vamos al versículo 4 y vamos a ver el versículo 4 y el versículo 16. El versículo 4 dice: pero al que obra, dice Pablo acá, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Y acá Pablo está haciendo hincapié, el que obra para ser salvo. O sea, el que hace obras pensando que por algo que pueda hacer va a ser salvo. Cuando sabemos que no hay nada que el hombre pueda hacer que lo haga digno de ser salvo. Por supuesto que no hay nada. Y acá Pablo hace mención a eso, al que cree que tiene que hacer algo para ser merecedor del reino de los cielos. Pero al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, te dice Pablo. ¿Por qué? Romanos 10 te lo explica cuando dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, esa es la diferencia entre la ley, entre paréntesis de Moisés, como siempre digo, y la gracia. La ley te dice, el hombre que haga estas cosas entre comillas, ¿no? Vivirá por ellas, porque sabemos que nadie pudo cumplir la ley de Moisés. El propio Pedro lo dice en Hechos 15. El hombre que haga estas cosas, entre comillas, vivirá por ellas. Pero como nadie pudo cumplir la ley de Moisés, o sea, nadie se salvó, nadie fue al cielo, nadie heredó la vida eterna por haber cumplido la ley de Moisés, por haber hecho obras. Nadie se hizo merecedor, nadie se hizo galardonador de la vida eterna. Pero la fe que dice, la gracia que dice, el justo por la fe vivirá. Y la fe sabemos que conlleva obras, como ya lo he explicado en otros videos, obras de la fe, no obras de la ley, no las obras muertas de la ley, las obras muertas de las religiones. Las no obras, como le digo yo, porque es no hagas esto, no toques, no mires, no vayas, no hables, no. Son las obras muertas de las que te habla Hebreos 13, si mal no recuerdo. Entonces por eso Pablo acá dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como deuda porque tienes que hacer X cantidad de cosas para vivir por esa cantidad de cosas. Eso es la salvación, eso es la ley, eso es lo que te enseña la ley de Moisés. Y el versículo 16, Pablo te dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, quieres ser merecedor de la gracia, quieres tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe, es a través de la fe. Y como ya les dije, la fe conlleva obras, obras de la fe, no obras de la ley. Entonces, por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Quieres tener acceso a esa gracia que te ofrece el Señor Jesucristo? Tienes que tener fe. Nuestro Señor Jesucristo te tiene que haber provisto de fe, porque la fe tampoco viene del hombre, como ya lo expliqué también. La fe viene de Dios. Él se la da a quien a Él le place. Y la fe conlleva obras, las obras que fueron predestinadas para nosotros, para que anduviéramos en ellas, para que camináramos en ellas. Entonces, por tanto, es por fe para que sea por gracia. O sea, tienes que tener fe para gozar de la gracia que nos da Jesús. Porque la fe, juntamente con sus obras, para que no sea muerta, son las que sostienen la gracia. Entonces, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Le dice Pablo, ¿qué promesa? La promesa del Espíritu Santo, la promesa que le fue hecha originalmente a Abraham. Lo vemos en Génesis 12, 13, 14, 15. A él le fue hecha la promesa original del Espíritu Santo, a Abraham. Por eso el pacto original fue con Abraham. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, entre paréntesis de Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por eso Jesús le decía a los fariseos, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles eran las obras que hacía Abraham? Ya lo vamos a ver cuando veamos la vida de Abraham. Pero las obras que hacía Abraham eran obras de la fe, eran obras de justicia. Y lo vamos a ver en profundidad cuando estudiemos la vida de Abraham. Pero básicamente eso era lo que hablaba. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Pablo sabe de lo que está hablando. No desecha la gracia de Dios porque por la ley, entre paréntesis de Moisés, nadie puede ser salvo. Nadie pudo ser salvo por esa ley.
Por eso Pablo te dice, no desecho la gracia de Dios, claro, por supuesto. No estamos en condiciones de rechazar la gracia de Dios, de creer que podemos hacer algo que nos haga merecedores de la salvación. Porque no podemos, no se puede cumplir la ley de Moisés, no podemos. Entonces no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, la ley de Moisés, entre paréntesis, como digo, la acción de la gracia por la justicia es la gracia en acción. Entonces, por demás murió Cristo. Y está más claro, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, entonces ¿para qué murió Cristo? Si nosotros podemos autoabastecernos del cumplimiento de la ley de Moisés para poder ser salvos. No tendría caso, como hay gente que cree. Hay gente que dice, bueno, ya lo voy a decir más adelante. Pero entonces, si es por lo que yo puedo hacer, entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, si es por lo que yo puedo hacer, ¿para qué murió Cristo? Entonces, cuidado con la blasfemia al Espíritu Santo. Cuidado con la blasfemia al Espíritu de gracia. Y ahora lo vamos a ver después. Ya vamos a llegar a eso. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a ver dos pasajes de Romanos capítulo 5. Vamos a ver versículos 1 y 2 y después vamos a ver versículos del 17 al 21. Te dice Pablo, justificados pues por la fe. Te dice Pablo, ¿justificados para qué? Les pregunto a ustedes que están ahí. Justificados pues por la fe, te dice Pablo. ¿Justificados para qué? A ver si alguien me puede ir tirando alguna contestación. A ver si el Espíritu le da la respuesta a alguno que esté escuchando. Justificados pues por la fe, te dice Pablo. ¿Justificados para qué? A ver alguna respuesta. A ver alguna respuesta. ¿Justificados para qué? Habla Pablo. Estamos leyendo Romanos 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe. Pregunta Pablo. ¿Justificados para qué? Habla Pablo. ¿Justificados para qué? Justificados para acceder a la gracia. De eso está hablando Pablo. Justificados para acceder a la gracia. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en el madero, por medio de eso, por quien también tenemos entrada, por quien tenemos acceso por la fe a esta gracia. O sea, es por fe para que sea por gracia, como ya se lo leí anteriormente, en la cual estamos firmes, te dice Pablo. ¿Firmes en qué? En entender que no es por obras, en entender que dependemos 100% de Él. No es que es un poco de Jesús y un poco nuestro. No es nada nuestro. Es un 100% de Él. 1% que tú quieras agregarle a la gracia de Jesús y ya deja de ser por gracia. De la gracia habéis caído, como te dice Pablo, para que sea por obra, para que sea por ley. Entonces es 100% de Jesús. Vamos ahora a ver el pasaje del 17 al 21. Te dice Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, la transgresión del primer Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, o sea, el postrer Adán, los que reciben de la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es la manifestación de la gracia de Jesús. Es poner en acción a la gracia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno
vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué nos hizo justicia Jesús? Porque nos dio gracia, nos dio favor no merecido. Por eso nosotros hacemos justicia y le damos al que no merece, a la prostituta, al borracho. Por eso, nada merecíamos nosotros. Jesús nos dio gracia sin merecerlo, nos hizo justicia sin merecerlo. Entonces por eso nosotros hacemos lo mismo con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Le damos gracia aunque no la merezcan. Le hacemos justicia aunque no lo merezcan. Porque nosotros tampoco merecimos nada de lo que nos dio Jesús. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, siempre hablando de la ley de Moisés, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Los defensores de la ley de Moisés, la ley se introdujo para el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia, no las obras para ser salvos. Sobreabundó la gracia, el favor no merecido que nos da Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La gracia reine por la justicia, que son las obras de la fe. Son las obras que conlleva la fe, para que no sea una fe muerta. Por eso te dice, la reine gracia por la justicia, la gracia reine por las obras de la fe. La gracia reine por la fe, sea manifestada por la fe. Gracia y justicia van de la mano. Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero lamentablemente hoy en las iglesias entre comillas, en las religiones, te enseñan que la gracia es algo que nos dio Dios, pero que tiene caducidad, que tiene fecha de vencimiento. Es como si yo te diera un blister de ibuprofeno, porque te duele la cabeza, y la gracia que Dios le da a sus hijos viene a ser como un blister de ibuprofeno. Que dices, ay, me duele la cabeza. Bueno, agarras un blister y te tomas un ibuprofeno. Y así es como la gracia. O sea, imagínate que el ibuprofeno es la gracia que nos da Dios. Y el dolor de cabeza es cuando pecas. Ay, pequé. Bueno, listo, me tomo una pastilla de gracia y listo. Ya está. Y a los pocos días pecas de vuelta. Y bueno, me vuelvo a tomar una pastilla de gracia. Y bueno, ya está. Y vuelves a pecar de vuelta. Ay, otra pastilla de gracia. A ver, ahí ya me quedan 4 pastillas nada más. Ay, me terminé la mitad de la gracia. Y bueno, y a los 6 meses vuelves a pecar, supongamos, suponiendo que pasan 6 meses sin que peques. Pero bueno, supongamos, estamos haciendo una parodia de lo que enseñan las religiones, ¿no es cierto? Y a los 6 meses vuelves a pecar. Ay, yo no quería, pero ay, le tuve que contestar, que me sacó de las casillas, me sacó canas verdes, como decimos acá en Argentina, y te vuelves a tomar una pastilla de gracia. Y bueno, y pasan varias ocasiones y ahí ya me queda una pastilla, ay, no tengo que pecar, no. Y vuelves a caer y te tomas la última pastilla de gracia, ya no puedes ser redimido. No peques de vuelta, porque ya no puedes ser redimido. Ya te terminaste la porción de gracia. Ya te tomaste todo el blister de pastillas de gracia, ya no puedes ser redimido. Es absurdo. Es absurdo. No funciona así. Jesús murió, nos perdonó,
los pecados pasados, presentes y futuros. Pablo te lo dice bien clarito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, para los que están revestidos de Cristo. Y ya lo vamos a ver en otra enseñanza. Ya vamos a ver en otra enseñanza la relación entre el pecado y los hijos de Dios. Lo vamos a hacer una buena enseñanza respecto a eso. Vamos a Romanos 6, del versículo 12 al 16. Te dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Por qué? Porque ya estamos vivos, porque ya tenemos el Espíritu que nos vivifica. No somos muertos enterrando a muertos, como dijo Jesús. Solamente el que tiene el Espíritu de Cristo morando dentro está verdaderamente vivo, está espiritualmente vivo. Y vosotros, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, como instrumentos para hacer justicia, para hacer obras de la fe, no para hacer iniquidad, no para ir a hacer inmundicia, no para hacer lo que se te venga en gana, para hacer obras de justicia, para hacer obras de la fe, obras de misericordia, obras de caridad. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, te está explicando Pablo. No estáis bajo la ley de Moisés. Eso es lo que no pueden entender los religiosos. Los santurrones ya no están bajo la ley de Moisés. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Qué significa esto? Porque yo escuché un santurrón que dijo que él dio a entender que él y su congregación habían podido vencer el pecado. Que ya no pecaban más. Entonces, ¿para qué murió Jesús, no? Si había gente que podía vencer el pecado, que su carne podía vencer la carne, ¿para qué murió Jesús, no es cierto? Pero bueno, ¿qué significa lo que dijo Pablo? Pero el pecado no se enseñoreará de vosotros. Significa que ya no tiene poder sobre los hijos de Dios, que ya no tiene jurisdicción sobre los hijos de Dios. Ya no tiene jurisdicción. Es como si yo estoy acá en Argentina y mañana me voy a vivir a Brasil. Las leyes de cada Argentina ya no tienen jurisdicción sobre mí, porque estoy viviendo en Brasil, estoy viviendo en otro país. Lo mismo con el pecado. En los hijos de Dios, en los que tienen morando el Espíritu de Cristo dentro, el pecado ya no tiene jurisdicción sobre los hijos. Y ya lo vamos a ver en otro video más profundamente. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, te explica Pablo. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Te pone la muerte de un lado y la justicia del otro, opuestos, muerte o justicia. Está más que claro. Pero cuando tú eres hijo, tu naturaleza cambia. Cuando Dios trae la mente renovada, la mente de Cristo, la circuncisión de corazón te da el corazón nuevo, tu naturaleza cambia. Hay cosas que antes hacías que ya no las vas a querer hacer. Y hay cosas que antes no hacías que hoy vas a desear hacer. Tu naturaleza cambia porque Él es el que te cambia, Él es el que te transforma, Él es el que te da un corazón nuevo. ¿Qué es lo que dice en Juan 16? Dice, y cuando Él venga dentro nuestro, cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De eso nos convencerá, de pecado, de justicia y de juicio. Bendiciones, hermano Juan José. Nos dice, el llamado cristianismo está predicando libertinaje, que la ley fue abolida. Bueno, el llamado cristianismo, bueno, yo la verdad que no me denomino cristiano. No me gusta esa etiqueta. Que está predicando libertinaje, sí, en parte sí. Que la ley fue abolida, en realidad la ley fue abolida. La ley de Moisés. No la ley de la justicia, la ley real, que la ley eterna. Porque la mayoría, yo soy adventista del séptimo día, ok, pero la mayoría cree que existe solamente una ley. Y no existe solamente una ley. Hebreos 7 te lo explica, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. La ley de Moisés no es la ley de Dios. La ley de Dios que te menciona Isaías 1, la ley de Dios que te menciona Isaías 58. No es la ley de Dios. La ley de Dios es la ley de la justicia, la ley real o la ley de Cristo, la ley del Espíritu. Se la menciona de muchas maneras en la Escritura. Que viene a ser como, yo siempre la comparo con el acta de casamiento. La ley eterna, la ley real. Esa es la ley de Dios, la ley eterna. Yo la comparo con el acta de casamiento. Y para decirlo rápido, porque es muy largo para hablar, pero para decirlo rápido, el pacto original Dios lo hizo con Abraham, después lo confirmó con Moisés en Éxodo 19, después en Éxodo 32 ocurre el episodio del monte Sinaí, de la fornicación con el becerro de oro. Ahí Dios se divorcia de su pueblo y le impone el acta de divorcio. ¿Y cuál fue el acta de divorcio? La ley de Moisés. No, los 10 mandamientos están dentro de la ley de Moisés. Los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés. Entonces, Dios cuando se divorcia de su pueblo en Éxodo 32, ahí le impone la ley de Moisés, que es el acta de divorcio. Cuando Jesús viene y nos reconcilia con el Padre. Entonces, el acta de divorcio queda anulada porque nos reconciliamos con Dios. Y en el final, en las bodas del Cordero, Dios va a desposar nuevamente a su novia. Pero la ley de Moisés, junto con los 10 mandamientos, fue la ley del divorcio que duró desde Éxodo 32 hasta que vino Jesús. Hebreos 7 lo explica. Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10 te explican la juxtaposición de los sacerdocios, del sacerdocio arónico levítico y del sacerdocio de Melquisedec. No, pero sí, fue escrita por orden, esas tablas de Moisés, las escribió la mano de Dios, es cierto, pero recuerda que esas tablas, Moisés las partió cuando bajó, y después cuando subió nuevamente, las escribió Moisés. Las segundas tablas las escribió Moisés. Nunca vamos a saber, en realidad, qué decían las primeras tablas. Y aunque las segundas tablas también las hubiera escrito Dios, tampoco podemos decir que es la ley eterna de Dios, por más que las haya escrito Dios. Fue la ley del divorcio, digamos. Bueno, pero aún así, aunque las hubiera escrito Dios nuevamente, Dios escribió la ley del divorcio. Esa ley fue abolida, la ley de Moisés fue abolida. Hebreos 7, 8, 9 y 10 lo explica, pero bueno, para entender lo que es la juxtaposición de los sacerdocios, la ley real, la ley de Moisés, hay un trío que es indispensable, que es Romanos, Gálatas y Hebreos. Si entiendes Romanos, Gálatas y Hebreos,
es un combo perfecto. No me voy a meter ahora a explicar lo de por qué no me considero cristiano, porque no me quiero ir del tema. Pero, a ver, acá arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Ahí yo hice un video explicando se llama El justo versus el cristiano. Y ahí yo explico paso por paso por qué no adhiero a esa etiqueta de cristiano y sí adhiero a la etiqueta de justo. Así que bueno, sigamos con la enseñanza. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Te dice Pablo, los que quieren justificarse por la ley. Porque Pablo te dice que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Las que te justifican son las obras de la fe, no las obras de la ley. Entonces, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Por qué? Porque estamos afirmados en la gracia. Simplemente por eso, porque estamos afirmados en la gracia. Nadie puede merecer la gracia. No es por mérito, sino caes de la gracia para volver a la ley de Moisés, ¿no? Obviamente. Mi iglesia nos enseña que somos justos por la ley. Sí decimos que la ley está vigente, claro, pero ¿qué ley está vigente? No la ley de Moisés. La ley de Moisés fue abolida. La que está vigente es la ley eterna, la ley real, la ley que somos llamados para ser reyes y sacerdotes. La ley de la que te habla Éxodo 19, la que te habla primera de Pedro 2.9 y la que habla 2 veces en Apocalipsis, que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Pero sí podemos ser justos. Primera de Juan 3 te lo dice. Versículo 7 te dice, hijitos, nadie os engaña, te dice Juan. El que hace justicia es justo como Él es justo. Bueno, sigamos. No me quiero desviar de la enseñanza. Jesús pagó y compró con su sangre. Jesús pagó y compró nuestra vida. Por eso es por gracia. Por eso no es por ley, no es por algo que nosotros podamos hacer. Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, entre paréntesis por medio de la fe, como ya lo vimos varias veces, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta para salvación, pero también se manifiesta de otras maneras en nuestra vida, la gracia de Dios. Vamos a ver. Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. O sea, por mano de Dios, a José le dio gracia delante de Faraón. O sea, una gracia para terceros también. O sea, Dios permitió que José tuviera gracia delante de Faraón. Y bueno, si has leído la historia de José cuando estuvo en Egipto, sabes a qué me refiero. Hechos 6, versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo mismo que pasó con los otros discípulos. Todo por la bendita gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por medio de la gracia, que es por medio de la fe. Hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
decía Mateo, de gracia recibiste, dad de gracia. Si recibiste gratuitamente, dad gratuitamente. Si recibimos la gracia gratuitamente, Pablo te lo explica en Romanos 3, démosla de la misma manera. Entonces, regalemos y demos todo lo que podamos al que lo necesita, material y espiritualmente. Vamos a Hechos, capítulo 18, versículos 26 y 27. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Que el camino de Dios sabemos que es la justicia. El único camino de Dios, el verdadero camino de Dios, es la justicia, como ya lo he hablado en otros videos y como lo voy a hablar en otro video más exactamente y más puntualmente y con más escritura y trayendo escrituras de libros apócrifos también. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia habían creído. Hechos 13, versículos 42 y 43. Cuando salieron ellos en la sinagoga de los judíos, hablando de Pablo y Bernabé en Antioquía, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos eran instruidos en la sana doctrina. Por ahí leí que la sana doctrina es todo lo que está escrito en la Biblia. Escuché a una persona decir que la sana doctrina es lo que está escrito en la Biblia. Y no, definitivamente no. La sana doctrina es conforme a la piedad, como te lo explica Pablo en 1 Timoteo 6. Es absurdo decir que la verdadera sana doctrina es lo que está escrito en la Biblia. Es totalmente absurdo. El canon romano. Pero bueno, a los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en ¿qué? ¿Perseverasen en no pecar? ¿Perseverasen en ser santos, entre comillas? No, que perseverasen en la gracia de Dios. Que dejasen de una buena vez la ley. Que se perseverasen en la gracia, no en ser santos por dejar de pecar, como creen mucho, como lo dije anteriormente. Vamos a hablar más sobre la gracia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por ágape, a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por eso es que es Jesucristo justicia nuestra, porque Él fue el que nos hizo justicia cuando murió por nosotros. Porque, como ya les expliqué muchas veces en otros videos, la justicia lo es todo. ¿Y qué es la justicia? Explicado muy sintéticamente, es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, como dice David en Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, la justicia de Dios es la voluntad de Dios, es el mandamiento de Dios, por el cual el que tiene más le da al que tiene menos. El más fuerte protege al más débil. Y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Muy resumidamente, eso es la justicia. Vamos a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Te lo explica de otra manera. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, no estimó el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte en el madero. Por eso Jesús es justicia nuestra, porque Él, siendo Dios, se despojó de su atuendo real, bajó, se hizo igual que nosotros, se hizo un hombre más, para darnos salvación, para hacernos justicia. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia, te dice Pablo. ¿Qué es esforzarte en la gracia? Es tener gracia con los demás, así como Cristo la tuvo contigo, así como Cristo la tuvo conmigo, la tuvo con nosotros. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en tener gracia con los demás, con el prójimo, con tus hermanos. No retengas la gracia que te dio Jesús. Dásela al resto, como la justicia, como el ágape. No te lo quedes tú. Así como Él te da las cosas de gracia gratuitamente, dáselas a los demás. Pero como dice Filipenses 2, cuando dice, ¿Filipenses 2 será? Sí, creo que Filipenses 2, cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, te dice. Ese ocupaos, en realidad, si te vas a la King James, está la palabra workout, que significa ejercitarte, significa esforzarte. No es ocupaos de vuestra salvación, no, es ejercita tu salvación, tu gracia, ejercítala, esforzarte en aplicarla con los demás. A eso se refiere, no que voy a perder la gracia, no. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, te dice Pablo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo mismo que te dije recién, workout, ejercítate para la piedad, aplica la piedad para con otros. Acá en 1 Timoteo 4, en la King James, dice exercise, te dice, que es un sinónimo de workout, ejercitarte. Entonces, Y en la políglota es la palabra griega 1128, gumnazo, que significa entrenar, ejercitar. Entonces, a eso hace referencia. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, y acá tienes la confirmación, porque lo está comparando con el ejercicio corporal, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. ¿Qué te dice Pablo acá? El ejercicio corporal para poco aprovecha. El ejercicio que verdaderamente aprovecha es el ejercicio espiritual. A eso hace mención Pablo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, que dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Te dice, acerquémonos confiadamente. Te dice, ¿por qué? Porque Él lo prometió, porque Jesús
nos lo prometió, porque depende de Jesús y no depende de nosotros. Gracias a Dios, que depende, nuestra salvación depende de Él y no depende de nosotros, porque Él es fiel, porque Él es veraz. Nosotros no. Gracias a Dios depende de Él y no depende de nosotros. Pero una vez en el trono, una vez que tú accedas al trono de la gracia, ¿serás escuchado? ¿Vas a ser escuchado por Jesús? ¿Vas a ser escuchado? Debes vestirte de gracia, debes cubrirte de gracia, que es derrochar gracia para con los demás. Para que Él tenga gracia contigo, tú debes de tener gracia con los demás. Recuerda Mateo 25, porque así como lo hiciste con cada uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, pero ¿qué pasa? Si tu vida solamente gira en torno a lo que tú necesitas, yo quiero esto, yo necesito esto, yo esto, y no gira, y no te preocupas por lo que necesitan los demás, por lo que los demás precisan, no estás obrando en fe, no estás obrando en justicia, no estás teniendo gracia para con los demás. La gracia es la semilla inicial de la justicia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 29. En el trono de la gracia también puedes acercarte y pedir por tu hermano, pedir por el pecado de tu hermano, pedir por la enfermedad de tu hermano. Nuestro trabajo es perdonar, nuestro trabajo es cargar con el pecado del otro, es tener gracia, no juzgar, no señalar con el dedo. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea, no fue por tu esfuerzo que fuiste santificado. Él te santificó. Él fue el que te santificó. El que no cree que la sangre de Cristo es suficiente y vuelve a la ley de Moisés, ese es el que desecha la gracia y el que pisotea la sangre de Cristo y tiene por inmundo el pacto. El que vuelve a la ley, el que quiere ser salvo, el que quiere ser justificado por las obras de la ley, por sus propias obras, por sus propias fuerzas. Si dejas la gracia para volverte a la ley de Moisés, para querer ser justificado por tus propias obras, eso también es blasfemia al Espíritu Santo, porque es blasfemia al Espíritu de gracia. Y a eso se refiere cuando la palabra de Dios dice, si pecáremos voluntariamente. Ese famoso pasaje que usan los santurrones, si pecas, ya no puedes ser redimido. Una estupidez totalmente absurda. A eso se refiere ese pasaje, si pecáremos voluntariamente, si voluntariamente dejares la gracia para volverte a la ley. De eso está hablando. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No deje que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? No creyendo. Y o volviéndote a la ley. ¿Cómo caes de la gracia? Volviéndote a la ley de Moisés. O no teniendo fe. No creyendo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo? En no tener comunión ni paz con todos. Que no puedas amar, hablando siempre del amor ágape, que no puedas perdonar o envolverte a la ley de Moisés, como ya lo dije varias veces.
Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ponte los pantalones. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo, te dice Pedro. No que hagas una obra y el resto por gracia. Un poquito por obras y un poquito por gracia. No, Pedro te dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo. Si pones 1% de obra, caes de la gracia. Cuando Jesucristo sea manifestado para juicio y podamos gozarnos en las bondades de su inmensa gracia, porque su gracia es inmensa. Solamente por gracia podemos ser salvos. De esa gracia que nos ofrece gratuitamente por medio de la fe, que también proviene de Él. Nada proviene de nosotros. Todo, absolutamente todo, proviene de Él. Hebreos 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con obras, no con la ley de Moisés. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tremendo versículo, contundente. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, pero no con viandas, no con obras, no con la ley, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Más claro no puede estar. A nadie le aprovechó querer ganarse la salvación por obras, querer ganarse la salvación por la ley. No, no puede. Pedro te lo explica en Hechos 15. ¿Por qué pones este yugo sobre los discípulos que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir? No puedes. No seas necio. No puedes. Es por gracia. No eres salvo por obras. Las obras buenas son la manifestación de quién eres. No haces obras para ser salvo. Nadie fue al cielo por cumplir la ley de Moisés. Nadie heredó la vida eterna por cumplir la ley de Moisés. Fueron todos al Seol. Está bien, estaban en el seno de Abraham. Después ascendieron cuando Jesús llevó la cautividad a los cielos. Pero nadie heredó la vida eterna y nadie fue al cielo por cumplir la ley de Moisés. Porque nadie pudo. Solamente Jesús pudo. Solamente Él pudo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acá Pedro te lo explica muy bien. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los demás, no te lo quedes para vos, como ya lo expliqué anteriormente. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia dad. El alimento físico y el alimento espiritual, ambas cosas. Judas, capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Lo contrario de lo que te habla Pablo en Romanos 8, cuando te habla de los predestinados. A ver, que voy a hacer la comprobación que pide TikTok siempre. A ver.
Ahí está. Acá Judas te habla de lo contrario que te habla Pablo en Romanos 8. Dice, cuando te dice, a los que antes justificó, a estos glorificó, a estos predestinó. Te habla de los hijos de Dios. Romanos 8 es el capítulo de los hijos de Dios. Acá Judas te habla de los otros, de los que fueron destinados para perdición. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, contrario de pío, contrario de justo, contrario de piadoso, contrario de misericordioso, contrario de dadivoso, contrario de justo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, hay muchos que dicen, si es por gracia, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que se me dé la gana. Está claro que esas personas no tienen el Espíritu Santo, no son hijos, fueron destinados para condenación. Si verdaderamente tienes el Espíritu de Cristo dentro, no vas a querer hacer lo que te dé la gana, vas a querer hacer su voluntad. Vas a querer hacer exclusivamente su voluntad. Como decía Jesús, me llamáis Señor, Señor, y no sé lo que yo digo. No vas a querer, entonces puedo ir a pecar y hacer lo que se me dé la gana. No. Si dices eso, no tienes el Espíritu de Cristo. Está más que claro. Romanos 6. Que ya se los leí, se los leo de vuelta, en mención a lo que dice Judas, versículo 15 y 16, Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No sabes que si os sometéis a alguien para esclavos como obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Los que convierten la gracia en libertinaje no tienen el Espíritu Santo. Está más que claro. Para ellos deja de ser gracia para convertirse en desgracia. Está más que claro. Marcela Novelo, seas bendecida en el nombre de Jesús, hermana. Dice, yo estuve enojada con Dios porque mi marido falleció. Se lleva a la gente buena. Lamento mucho el fallecimiento de tu marido, pero lamentablemente es la ley de la vida. O sea, todos estamos destinados a que nuestro cuerpo perezca. Claro, exacto. O sea, nosotros somos peregrinos aquí. Recuerda que ten presente que no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos aquí. Estamos de pasada. Nosotros creemos que el verdadero nacimiento nuestro es del vientre de nuestra madre, pero no. Nosotros nacemos cuando el Señor nos da de su espíritu, pero después vamos a volver a nacer cuando salgamos de este vientre que es esta tierra. Ahí vamos a tener otro nacimiento más, cuando salgamos a la verdadera vida, que es la que está fuera de este mundo. Recuerda eso. Estamos simplemente de pasada acá. No somos de acá. Ahora tendría 47 años. Uy, se fue joven. Bueno, yo casi morí también en un accidente hace casi 3 años y yo tengo ahora 48, más o menos la misma edad también. Exacto. Pero bueno, es nuestro destino, es la predestinación de cada uno de para qué fuimos llamados y para qué vinimos a
a este plano terrestre. Bueno, vamos a concluir esta enseñanza con el famoso pasaje conocido de 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 10, donde dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Me fue dado un aguijón. Si vamos a la concordancia Strong o a la Biblia políglota, la palabra aguijón es la palabra griega 46-47, es la palabra griega skopolops. La palabra skopolops, que significa una molestia, discapacidad corporal. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dice Pablo, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. La frase que le dio origen al título de esta enseñanza. Bástate mi gracia, le contestó Jesús, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermosa escritura. Yo podría decir que a mí también me fue dado un aguijón en los últimos años, porque bueno, como dije recién, hace casi 3 años, voy a cumplir 3 años de que tuve un grave accidente en el trabajo, manejando. No manejaba yo, pero bueno, tuve un grave accidente por los cuales estuve 23 días en coma, y el pronóstico mío era muerte. Los médicos habían pronosticado que yo me moría, pero por la gracia y misericordia de Jesús, aquí estoy, no era mi destino, como dijo Marcela tan sabiamente, no era mi destino era quedarme aquí en este plano, y mi momento de partir será otro. Pero yo podría decir que yo también ahora siento lo que sentía Pablo. Pero, a ver, respecto a Pablo se ha especulado muchas veces, he escuchado muchas cosas de qué es lo que podía ser ese famoso aguijón de Pablo. Pero como es a mí me quedó, bueno, gracias a Dios, tú me ven normal, me ven perfectamente, pero aún así, producto de este accidente, me quedaron varias secuelas de ese accidente, pero ninguna es manifiesta, o sea, ninguna se ve. Para no entrar en detalle tantas cosas, porque bueno, me quedó un problemita en la mano izquierda, perdí parte de la visión del ojo izquierdo, perdí la perspectiva para el costado y para arriba, todo por el golpe en la cabeza, porque lo único que fue un golpe fortísimo en la cabeza, que no me produjo una fractura de cráneo, pero bueno, y dentro de las varias cosas me quedó como una especie de mareo fijo en la cabeza. Gracias a Jesús, por la gracia y misericordia de Jesús, no me impide caminar, pero me quedó como una especie de mareo fijo, que me es bastante molesto y me perjudica para algunas cosas. Pero aún así, gracias a Dios, puedo caminar y puedo andar, puedo valerme por mí mismo, a pesar de esas varias cosas que me quedaron producto del accidente. Pero bueno, o sea, yo puedo sentir que yo también ahora tengo un aguijón, quizás similar al que tenía Pablo, porque recordemos que Pablo muchas veces fue apedreado y recibió muchos pedazos en la cabeza, así que ¿quién dice que Pablo no hubiese tenido lo mismo que yo? Pero bueno, no voy a entrar en eso, pero yo puedo sentir parecido quizás a que ese aguijón. Pero, a ver, si yo no tuviera Cristo, si Cristo no morase en mí,
yo pudiese volver para atrás. No me importa lo que pueda cobrar monetariamente. Yo quisiera volver atrás y quisiera ser físicamente como era antes. Pero yo sé que esto que pasó, este accidente que me pasó, fue voluntad de Dios. Y no voy a entrar en eso porque es largo hablar. Pero yo sé que fue voluntad de Él. Por muchas razones. Entonces, si fue la voluntad de Él, yo no quiero volver para atrás. Yo quiero seguir con este plan que tengo en mi vida. Y que lo tengo por gracia y por misericordia de Él. A mí me interesa hacer su voluntad, no mi voluntad. Eso es lo único que me interesa, cumplir con su voluntad. Pero bueno, no me voy del tema. Para redondear el tema de la gracia. La gracia es como los amores desparejos que podemos ver. A veces vemos amores desparejos, una persona que es extremadamente buena y lo vemos con una persona que es extremadamente mala. Y decís, ¿cómo puede ser? Y algo así pasa con Dios. Dios ama a sus hijos intensamente, los ama. Entonces, a veces, ¿cómo puede ser que yo siendo un vil, siendo un sucio, siendo tan pecador, habiendo hecho tantas cosas durante mi vida, cómo puede ser que Dios me ame, que el Padre me ame de esta manera, siendo una persona tan despreciable, que he hecho tantas cosas malas en mi vida? Pero el amor de Dios es así. Él nos ama intensamente. No lo podemos entender como muchas veces lo podemos ver en relaciones en este plano. No tenemos que entender el amor de Dios. Solamente tenemos que agradecerlo. ¿Y cómo lo agradecemos? Haciendo su voluntad. Haciendo juicio y justicia. Agradeciéndole esa gracia que tuvo para con nosotros. Ese amor tan intenso que tiene con nosotros. Mira, si no nos amará, que vino a morir por nosotros clavado en el madero. Entonces, no es un amor que se pueda entender, porque ese amor no proviene del hombre. El verdadero amor, el ágape, proviene de Dios, no proviene del hombre. El hombre no conoce ese amor, el ágape. El hombre no lo conoce. Lo puede conocer por medio de Jesús únicamente, por medio de su espíritu. El mundo no conoce el ágape, no tiene idea. Pero bueno, como les dije, no es un amor para entender, es simplemente un amor para agradecer. ¿Y cómo le agradecemos? Haciendo lo que a Él le agrada. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que el Señor pretende de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia y que camines humildemente ante tu Dios. No que vayas y te metas en templos muertos de 4 paredes, etcétera, 40 etcétera más. Eso es lo que Él pretende de ti. ¿Qué mejor manera de agradecerle que cumpliendo sus mandamientos? Y no me refiero a los 10 mandamientos del monte Sinaí. A los mandamientos que te explica David en Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Antes de terminar, te pido que vayas al canal de YouTube, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ahí tienes un montón de material, tiene muchos videos hablando sobre la justicia, que es el tema principal de nuestro ministerio. Y ahí explico más detalladamente la justicia, porque la justicia lo es absolutamente todo. Porque la justicia lo es todo.
es la justicia. Nosotros somos los justos, Él es el Rey justo. La justicia es la corona, la justicia es el nuevo mundo, la justicia es los cimientos sobre los cuales está el trono de Dios. La justicia es la puerta, la justicia es el camino, la justicia es el ágape, la justicia es la ley, la justicia es el sacerdocio. La justicia lo es todo. Vamos a leer un poquito del rollo sagrado de Melquisedec, como leemos siempre al final de cada video. Vamos al capítulo 6 de la historia del universo. Habíamos quedado en el versículo 25. Vamos a leer el versículo 26. Dice: tenía un cántico en el corazón al caminar hacia un encuentro más con los suyos. Al acercarse al altar, vino junto a él a su compañera, postrada en llanto. Recordemos que estábamos leyendo el Génesis, podemos decir, al tiempito que nació Caín. Habíamos quedado ahí. El pequeño Caín yacía allí también llorando. Tomándolo en los brazos, Adán le preguntó con ansiedad: ¿qué sucedió, hijo mío? Caín tristemente respondió: mamá dejó ir al sol todavía. Amparando al hijo con su brazo izquierdo, Adán puso su mano derecha sobre el hombro de Eva. Qué curioso, lo amparó con su brazo izquierdo a Caín. Qué curioso, ¿no? Bueno. Los que siguen los videos de este ministerio saben a qué me refiero. Saben por qué me parece curioso el brazo izquierdo. Mas no encontró palabras para consolarla. La frase dicha por su hijito pareció rasgarle el corazón, haciéndolo revivir la caída. Después de reflexionar, Adán, sintiéndose culpable, respondió a Caín: fue papá quien dejó ir al sol todavía, hijo mío. Vamos al versículo 27. Con sollozos de gran tristeza, Adán se reunió a ellos en llanto. El recuerdo del Salvador, sin embargo, lo consoló, secando sus lágrimas y la de su hijito. Le dijo con ternura: podemos alegrarnos, hijito, pues Dios prometió hacer el sol para siempre brillar en el cielo. Él será como el fuego que aparece en el altar, expulsando a las tinieblas de la noche. Con los ojitos vueltos hacia el último claro del arrebol, Caín permaneció sin consuelo en aquel atardecer. No hubo, como de costumbre, una alegre cena. La pequeña familia, entristecida, permaneció silente a meditar por largas horas, hasta que soñolientos durmieron bajo la luz de las estrellas. Bendiciones, hermanita Marcela. Nos veremos, si Dios quiere, en un próximo vivo o en el canal de YouTube, que ahí voy poniendo después todos los videos y todas las enseñanzas. Seas bendecida en el nombre de Jesús, hermanita. Versículo 28. El enemigo y sus huestes, en sarcasmo de maldad, se burlaban de aquella noche del sufrimiento de Dios y sus fieles. Repitiendo las palabras de rebeldía del pequeño Caín, se jactaba como vencedor. En un desafío al Creador, pronunció: mira cómo mi pequeño esclavo te rechaza. Lo mismo se dará con todos aquellos que han de nacer. Estoy seguro que el derecho del dominio jamás saldrá de mis manos. Todas las huestes rebeldes repitieron en eco las afrentas del engañador, humillando a los súbditos de la luz que sufrían del lado del Eterno. Con sus afrendas, el enemigo procuraba hacer a Dios resistir de su plan de redención. Si eso sucediese, su reino de tinieblas se extendería por toda la eternidad, suplantando el dominio de la luz. Versículo 29.
En respuesta al desafío del enemigo, el Eterno solemnemente afirmó: aunque todos me rechazasen, yo cumpliré la promesa. El Creador no soportaba el pensamiento de ver al pequeño Caín caminar hacia la perdición. Por él, intercedía cada día, ofreciendo ante la justicia su sangre que vertería. Ángeles poderosos lo guardaban en cada momento, espantando las tinieblas espirituales que lo acechaban, procurando volverlo insensible a los beneficios de la salvación, que eran ilustrados por los símbolos. Adán y Eva, en su incansable misterio de amor, todos los días enseñaban a Caín las lecciones espirituales ilustradas en la naturaleza. Versículo 30. En cada sábado procuraban afirmar en su mente juvenil la esperanza de una vida eterna, que sería fruto del sacrificio del Salvador. Él, después de vivir una vida sin pecado, moriría como un cordero para poder expulsar para siempre las tinieblas. Caín se conmovía a veces con las enseñanzas, mas casi siempre cuestionaba vacilante. Rebeldemente preguntaba: ¿por qué Samael se fue a rebelar? Cierta noche, rehusando oír los consejos de sus padres, los acusó de todo el mal diciendo: si ahora no tenemos un sol a brillar, es por culpa de vosotros, le dijo. Bravo Caín, ¿no? La contemplación del Edén, distante, bañado en sol, hizo nacer en el corazón juvenil de Caín pensamientos de aventura. Él comenzó a pensar: este paraíso no está tan lejos como afirman papá y mamá. ¿Por qué esperar a sufrir tanto tiempo? Él es tan bello. Es de él que surge todos los días el sol. Si lo conquistáramos, será fácil detener la luz de su fuente. Así viviremos en un paraíso de eterno sol, decía Caín. Las ideas de aventura de Caín llenaron el corazón de Adán y Eva de tristeza. Vieron en su interés, era solamente por el tiempo presente. Él soñaba con un paraíso de felicidad y luz conquistado por la fuerza. Y bueno, ya vemos lo que era la rebeldía de Caín ya desde pequeño. Tenía esa rebeldía innata en contra del Creador, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, vamos a dar por concluida esta enseñanza. Espero que les haya sido de bendición. Les recuerdo que hoy fue la segunda parte de la primera parte que la vimos en el video anterior, Bástate mi justicia, donde hablamos de qué es la justicia, cómo podemos ser salvos por gracia, qué es la gracia, y cómo podemos ser salvos por gracia, las obras, si no, si hacemos obras, si no. Todo quedó plasmado en este video, que fue la segunda parte, y la primera parte, que fue la que vimos el fin de semana anterior, y que todos los videos, les recuerdo, van subidos en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Y bueno, nos veremos el fin de semana que viene con una nueva enseñanza. Van a venir unas enseñanzas muy lindas. Hasta ahora van a ser, creo que 3 enseñanzas, y después vamos a empezar con la vida de Abraham, que va a ser una serie de 8 enseñanzas que van a ser verdaderamente hermosas, con muchísima revelación y cosas que nunca escuchaste sobre la vida de Abraham. Te lo garantizo. Hermanos, sin más que hablarles por hoy, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Los amo. Nos veremos
en un próximo video. Hasta la próxima.